Hola mi gente preciosa, Venezuela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí también a Jenny de Soltarot. Ay, agradecida por esta maravillosa comunidad que tenemos, bendecida donde las haya. Gracias, gracias, gracias por tu presencia. Gracias, gracias por estar aquí. Vamos a intentar ponernos en sintonía con tu ayuda. Yo sola no puedo. De lo que está sucediendo en este momento, por favor, en este preciso instante. Vamos a conectar todos, vamos a unirnos. Yo no hago milagros. Yo estoy con sus energías, gracias, 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 que son enormes, cada vez más grandes, y vamos a por ello. Nuestra patria Venezuela, nuestras energías. Ay, vamos a limpiar todo este desastre, claro que sí. Tenemos aquí la empatía, lo que te estoy diciendo, mi gente bella. Ay, es importante que nos unamos cada vez más en empatía, en amor, de corazón a corazón. Aquellas personas que es normal que ahora mismo sientan que están bajitas de energía, que están por todo. Es que lo que está sucediendo no es fácil. ¿Qué te voy a contar yo que tú no sepas? Aquellos que tenemos un poquito de batería, vamos a brindársela a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro familiar, que de repente ya se les han apagado las luces. Vamos a hacer luz, vamos a hacer apoyo, vamos a comunicarles esperanza, fuerza, valor, porque lo que estamos viviendo no es fácil. No es fácil, mi gente. No por nada salen este tipo de energías y yo me siento, es un llamado de los oráculos para eso, para que nuestra luz sea faro para iluminar la de nuestros hermanos que están un poquito apáticos, tristes, desmoralizados, que sienten que todo esto es más de lo mismo. Vamos a indicarles de que no, de que sí se puede, que estamos saliendo, que cada mini victoria es un avance, que pronto vamos a ver la luz. Y indicarles que precisamente esa energía es la que quiere el régimen. La energía de estar apáticos, de estar tristes, de estar desilusionados. Vamos a hacer luz, mi gente, vamos a hacer luz. No somos pocos, ¿eh? No somos pocos. Y no podemos culpar a nadie, absolutamente a nadie, por sentirse así. Imposible, porque es completamente normal. Son muchos años de dolor, muchos años de tristeza, muchísimos años de sentir que el sol no sale que nos sale por el horizonte. Así que vamos a ser fuente de luz para nuestros hermanos, claro que sí. Mensaje que tenemos aquí: la naturaleza nos llama con su fuerza. Me encanta esto. La naturaleza nos llama con su fuerza sanadora, te quiere tocar, llenar y proteger. Amén, que así sea, claro que sí. Yo siento desde ya que esta energía, esta lectura va a ser potente, va a estar muy cargada de buenos augurios. Gracias, 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 que así sea, por favor. Yo la primera, conectemos con la naturaleza, hagamos lo que tengamos que hacer a nivel individual, en nuestro pedacito que tengamos de tierra, de naturaleza, conectar con nuestras mascotas, abrazarlas, mirar al cielo, respirar, caminar descalzos por la grama, por la playa, hacer lo que nos corresponda hacer. Es momento de tocar, llenar y proteger nuestras energías, claro que sí. Si no lo hacemos nosotros, dime tú quién. Ya me conocen, saben que me encanta sacar oráculos antes de empezar la lectura para ir calentando las energías. Esta semana siento que están fuertes, claro que sí. Tenemos aquí la fuerza de la convicción. Estoy hablando precisamente de esto, la fuerza de la convicción. Y fíjate algo, se repite número 20, se repite 60, 20 y 20. Aquí nos está hablando este oráculo de una energía muy potente, muy fuerte, que nos habla de la fuerza de la convicción, de que nuestra confianza, nuestra fuerza de convicción necesitan no solamente saber que sí, que va a ser, o sospechar, es que tiene que enraizarse profundamente en nosotros, es verlo hecho una realidad, es verlo manifestado, es sentirlo, y todo será posible. Por eso es que nos salen este tipo de oráculos en este momento. Me encanta esta energía oracular que se nos presenta, porque la única manera de que nosotros pongamos nuestro grano de arena es
enraizando nuestra convicción, dando nuestra mayor energía profundamente en nosotros y trasportarla a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a la gente querida. Y todo, absolutamente todo, será posible. Vámonos de una vez al tarot. Sí, señor. Vamos a empezar con este tarot. Vamos a empezar. Vamos a empezar, mi gente amada, mi gente bella. ¡Wow! Qué energía tan bonita siento. Me gusta cuando siento esta energía de comunicación, de entereza. Vamos a ver cómo están estas energías en este momento, cómo van las cosas. Fíjate algo importante en este momento. Tenemos una energía muy fuerte aquí que nos está hablando de un vacío a nivel económico. O sea, no solamente... Sí, señor. Vamos a ver el panorama amplio. Fíjate algo. No solo... Wow. Dame un segundo, por favor. Fondo de la baraja. Sí, señor. Fíjate algo. Aquí veo mucha gente de la corte, veo muchas energías unidas al mismo tiempo, veo bastante desfalco a nivel económico, veo intentos de iniciar nuevas comunicaciones, nuevos proyectos a nivel económico del lado equivocado. Aquí no solamente estamos hablando del tema de una ambición desacerbada a la hora de querer conseguir fondos, de conseguir dinero, sino que se le está dando la espalda a lo que es la patria, lo que es la nación, lo que es el país, lo que son nuestras culturas, lo que es nuestro acervo, nuestra razón de cultural. Aquí nos están viendo, mira, fíjate algo lo que me están indicando en este momento. Aquí veo no solamente el tema del narcotráfico, que sale muy claro, tenemos el tema del narcotráfico, tenemos problemas de la justicia de lado y lado, tenemos personas que miran y no justamente hacia el lado de la justicia. Aquí se está jugando con energías bastante fuertes, bastante potentes. Aquí yo no solamente estamos hablando a nivel de narcotráfico, a nivel de vender la patria, a nivel de vender lo que es la razón de ser de nosotros, sino que también estoy hablando de fuerte tendencia hacia fanatismos crueles. Aquí hay un fanatismo cruel que no le importa independientemente de lo que esté pasando. Fíjate algo, cortar con lo que tenga que cortarse aquí, pero es que es muy fuerte lo que me están indicando, porque hay un fanatismo muy cruel. Hay alguien que está intentando tomar potencia, tomar fuerza, permitido por la misma gente de estos seres que ya no saben a quién venderle el alma, porque el mismo diablo se las ha devuelto. El mismo diablo les negó. Estas son energías mucho más pesadas, mucho más fuertes, si es que es posible. Aquí no importa a qué precio hay que mantenerse en el poder, no importa a qué precio, no importa lo que cueste. Esto es importante. Porque cuando nos está saliendo esta energía, también me están hablando de una necesidad insaciable de mantener lo que tiene que ver con una frente en alta, con un poder económico que ya no se hallan con nivel económico, y ya lo que es la parte de la alegría, del tener el apoyo de gente, no les importa. Aquí está completamente negado, no les importa para nada. Fíjate algo, aquí lo que va a importar es lo que les viene a ellos en este momento a nivel de corte. Aquí se les va a cortar, como decir, hasta aquí ya no pueden pasar más. Precisamente se han metido en aguas muy turbias, en aguas muy turbulentas, se han metido donde no tenían que haberse metido, y lo peor de todo es que sin conocimiento de causas. Esta gente le ha vendido el alma a personas que sí es verdad que no van a dudar ni un segundo en cortarles la cabeza. Vamos a seguir adelante con las energías. Sí.
Mira algo aquí, mira esto. Aquí el conflicto va a ser grande. Aquí ahora mismo el conflicto es férreo, es un tira y encoge, es un pelar de dientes constante, mutuo. Por eso es que te estoy diciendo, se están uniendo. La única forma en la que ellos se unen es cuando se habla de poder, de poder. Pero aquí no hay ningún tipo de ciencia cierta a nivel de hacer las cosas bien, ni nada por el estilo. Aquí ellos están esperando al primer postor que les ofrezca lo que tengan que ofrecerles sin saber en qué se están metiendo, y esto le va a costar carísimo, carísimo. Posiblemente sea esa una de las razones por las que entren en conflicto a nivel de dictadura, porque no hay compaginas, no se pueden compaginar, no hay un punto medio, no hay un equilibrio. Aquí se les va a exigir que se vayan, que se alejen. Esta gente lo que está haciendo es tirarse más enemigos encima. Sí, señor. Esta gente buscando alianza, buscando aliados, aliados maldichos, ¿no? Por no decir la palabra como es debida. Maldichos, y ustedes los van a entender. Por estar buscando aliados maldichos, que es todo lo contrario de benditos, van a tener que, esto los va a catapultar hacia su propio fin. Aquí veo horas muy oscuras. Sí, señor, me vuelve a salir otra vez aquí una justicia que le llega. Aquí llega una reina de bastos, llega una energía muy fuerte. Esto me está hablando de una energía femenina, me está hablando de un poder femenino, me pueden estar hablando de una institución que tenga nombre femenino, que le va a poner a esto sello y corte final. Sí, señor. Aquí me está llegando un momento bastante complicado de que ya las cosas no pueden ir más allá porque hay límites que no se pueden pasar. Sí, señor. A nivel de Latinoamérica ya no se puede, a nivel de continente americano ya hay como que un límite que no se puede contener independientemente de lo que suceda. Esto es problemas para la propia dictadura. ¡Wow! Vamos a esclarecer aquí, por favor, esclaréceme. Sí, señor. Aquí tengo un caballero de pentáculos de oros. Aquí tengo una persona lo suficientemente inteligente, ávida, no tiene prisa. El caballero de oros no tiene prisa, es caballero de pentáculos, pero tiene todo el dinero en sus manos. Tiene todo el dinero en sus manos, tiene todo el poder en sus manos. Ya yo puedo estar, me están indicando que esta persona no solamente es un caballero de pentáculos, sino que también tiene un poder muy grande a nivel de manejar economía, al poder de manejar recursos, de manejar tecnología, de manejar... es una persona que no tiene prisa. Es muy paciente, es muy estratega. Aquí hay una estrategia muy grande que avanza y precisamente avanza hacia el conflicto. Avanza en el momento en que menos se lo esperan. Justo cuando están más tirándose de los cabellos, llega este caballero de pentáculos, sereno, tranquilo, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de prisa, porque lo tiene todo visto de la distancia. Fíjate que el caballo está detenido, sereno, pero él tiene en sus manos todo el oro necesario para atacar esta circunstancia. Esta gente ahora mismo se está jalando de los cabellos, se están mordiendo el cuello unos con otros, y ese es el momento en el que este caballero de oro llega para darles estocada final. Vamos a ver. ¡Wow! Sí, señor. Aquí viene un cambio de 180 grados, arcano mayor del colgado. Aquí veo muchas ratas saltando del barco, mucha gente dándose la vuelta, mucha gente traicionando porque ya saben lo que viene, ya saben los que se vienen desde hace tiempo, pero simplemente habían estado esperando, entre comillas, el momento indicado. Tenemos aquí más dinero, no va a parar de llegar el dinero, no va, ahora mismo hay un grifo que está completamente abierto a nivel de economía para sacar a esta gente de fuera. Ya si es por dinero, déjame decirte que no es por dinero. Ya aquí ya la estrategia está formada, hay el dinero para hacerlo, independientemente de lo que se esté haciendo, porque ahora mismo es el momento de cortar con este grifo, de cortar con este tipo de energías, porque si no luego va a ser un poco tarde. Aquí se le da la vuelta a las circunstancias, me gusta. Tenemos aquí nuevamente, me sale esta energía de la reina de bastos. Mi gente, por tercera vez no es normal, bueno, sí,
pero no es coincidencia que me salga la reina de bastos por tercera vez debajo de la baraja. Aquí va a haber una energía de una institución muy fuerte que tiene un nombre femenino, porque esto no es una persona sola, esto es una institución que tiene nombre femenino, que va a poner corte de una buena vez a todo esto. ¡Wow! Importante energía. Yo voy a cambiar de tarot. Ya saben que me encanta cambiar las energías para ver si hay alguna pregunta. Se aprecia que este régimen criminal está falto de dinero. Se Sí. nota que los allegados, incluso los y que políticos de oposición que están ahorita en una fiesta electoral insana no lo hacen por dinero. Parece ser que se hace es por miedo a perder la vida, por miedo a que se sepa las vinculaciones criminales con el régimen. También se siente que los que apresan están presos. Se siente que todos quieren ser liberados y todos están en unas acciones que no quieren hacer porque todo el mundo se señala. Entonces, ¿cuál sería el momento? Y también parece que Chevron no dará, en noviembre no dará el dinero por el petróleo. O sea, el régimen, ¿qué hará de manera extrema para conseguir el dinero que le hace falta? Porque sin dinero no, o sea, sus cabezas tienen precios, sin dinero no avanzan, no se mantienen. Un régimen sin dinero, una dictadura criminal sin dinero, rodeado de alacranes, no se mantiene. Pues mira, fíjate algo, yo creo que ya aquí ha quedado claro para los entendidos. Ellos están haciendo aquí, siento yo que lo pude esclarecer un poco, las energías hablaron bastante claro. Ellos están haciendo pactos con otro tipo de culturas, están haciendo pactos con otras naciones que poco o nada tienen que ver con la nuestra, sobre todo a nivel cultural y de valores. Aquí en este canal respetamos todas las religiones, respetamos todos los dogmas, claro que sí. La premisa es no dañar a nadie, no hacer a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Pero yo siento que en este momento ha quedado bastante claro de que estas personas, este régimen está pactando con personas que son no solamente se sostienen con el narcotráfico, sino también con el terrorismo mundial, que han sembrado el dolor, la crueldad a nivel internacional en países en un punto lejano, pero que son hermanos nuestros. Han sembrado la tortura, el daño, la crueldad muy fervientemente en nombre de una supuesta libertad. Aquí ha quedado claro eso. Este régimen es capaz de llegar a eso y mucho más, claro que sí, por mantenerse en el poder. Y yo siento que también en esta lectura ha quedado claro de que no lo van a conseguir porque no tienen nada que buscar allí. No se les va a permitir, por supuesto que no se les va a permitir a nivel occidental. Ya están vistos, están detectados, ya están en el foco de mira porque son un punto negro, completamente negro en nuestro continente al cual no se les puede permitir la entrada. No es una forma de fortalecerse, aunque la dictadura va a intentar hacer lo que sea necesario para hacerlo. Mi gente, yo siento que aquí ya yo he dado respuesta a esa pregunta. Vamos a seguir con la siguiente. Tenemos aquí lo que está avanzando. Aquí está avanzando ahora mismo a nivel latinoamericano. Está avanzando una gran copa de emociones, una gran copa de ponerse de diálogo, de ponerse de acuerdo, de corazón, de hablar claro y sin ningún tipo de limitaciones para frenar precisamente esto, para frenar lo que es esta aberración que no se puede permitir bajo ningún contexto. No se puede permitir que nuestro continente esté vinculado con ese tipo de temas del terrorismo, con ese tipo de temas de crueldad, de daño a la población en nombre, entre comillas, de una religión. Claro que no se puede permitir. Y aquí se está ya dando los primeros pasos para esto y van a ser muy tajantes, muy certeros. Vamos a seguir adelante. Si es que, mira,
fuertemente. Tenemos aquí lo que es una evolución. Esto no va a ser posible por nada. Aquí me vuelve a salir copas. Copas es emociones, es fortaleza a nivel emocional, a nivel territorio, a nivel de respeto, de autorrespeto, decisiones que se toman independientemente que no le guste a ciertas personas, independientemente que hayan problemas y fricciones. Aquí yo veo una ruptura diplomática muy fuerte, no solamente a nivel de si esto se sigue manteniendo en el tiempo que yo le doy 2 meses cuando mucho, esto no llega a enero, no llega a enero. Esta gente va a buscar romper relaciones con, y no me atrevo a dudar, con Castilla, con España. Sí, los que leemos tarot sabemos muy bien lo que se refiere a esto. Aquí hay ruptura, posiblemente vamos a estarnos enterando en las próximas horas de una ruptura diplomática fuerte o un problema fuerte con España. Y con el mundo también, con el mundo a nivel mundial. Esto va a ser como una gota que derrame el vaso. Sí, señor, sí, señor. Aquí se va a ejecutar. Mira, esto va a ser como un botón que se presiona y va a detonar una bomba muy fuerte para el régimen de Venezuela para intentar o ya exterminarlo desde la raíz. No solamente ellos están buscando un problema y lo van a tener a nivel de diplomacia con España, sino que automáticamente se les viene encima lo que viene siendo primeramente la Comunidad Europea y por consecuencia gran parte del mundo. Aquí hay acciones, este rey de bastos pone acciones, pone el ejecútese a muchísimas acciones. Sí, señor, aquí se monta lo que es un reinado de paz, un reinado de amor, un reinado de abundancia, un reinado de luz. Aquí hay comunicaciones entre el rey de bastos y la reina de copas. Aquí ya hay comunicación en el sentido a nivel diplomático. Aquí se están diciendo las cosas claras. Aquí yo actúo firmemente y yo lo hago por la parte emocional, por la parte de corazón, pero con un basto en la mano, con la firmeza y con la corona en la cabeza. Aquí yo veo energías muy bonitas, claro que sí. Aquí veo el carro, arcano mayor del carro nos habla de que esto es rápido, esto es ya. Esto no llega por la cantidad de arcanos mayores, mi gente, te puedo decir que esto es una energía que se presenta ya. Esto es, yo no le doy mes y medio. Arcano mayor del carro viene avanzando con toda su fuerza, con toda la potencia, llevándose por delante todo lo que tenga que hacer, porque es el momento indicado para hacerlo. Al régimen no se le puede permitir un segundo de oxígeno. Un segundo no se les puede permitir. Energía importante, mi gente. Sí, señor. Me encanta la conexión que hemos tenido hoy, mi gente bella. Ya me comentarán como siempre. Los quiero mucho. Gracias por esta comunicación, por este tiempito que compartimos de vida, de luz. Vamos a mantener siempre la empatía, la fuerza de la convicción. Recuerda que tu confianza, tu fuerza de convicción es importante que se enraice, que la tengas en tu corazón profunda y que se la transmitas a tus seres queridos. De esta manera toda esta maravilla será posible. Gracias. Te quiero mucho. Mil bendiciones y hasta la próxima.